253. Insuficiencia cardíaca. Tratamiento. Los distintos fenotipos de presentación con diversos objetivos terapéuticos ejemplifican el amplio síndrome de insuficiencia cardíaca. Este rango de insuficiencia cardíaca crónica va desde la insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección o la insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección, la insuficiencia cardíaca descompensada aguda y la insuficiencia cardíaca avanzada. El tratamiento temprano implica desde aquel para control de los síntomas o para modificar la enfermedad en la insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección con el advenimiento de tratamiento dirigido al sistema renina-angiotensina-aldosterona, antagonistas de los beta receptores, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, tratamiento de resincronización cardíaca y desfibriladores cardíacos implantables. Sin embargo, no se han logrado avances similares en los síndromes insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección e insuficiencia cardíaca descompensada aguda, los cuales han carecido de avances terapéuticos convincentes para modificar la evolución de la enfermedad. En la insuficiencia cardíaca avanzada, en una etapa de la enfermedad que típicamente se encuentra en la insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, el paciente permanece sintomático con resistencia al tratamiento o incapacidad para tolerar dosis plenas de antagonistas neurohormonales, lo que a menudo requiere incrementar la dosis de diurético con hiponatremia persistente e insuficiencia renal con episodios frecuentes de descompensación de la insuficiencia cardíaca que requiere hospitalizaciones recurrentes. Tales individuos se encuentran en mayor riesgo de muerte relacionada con insuficiencia progresiva de la bomba o muerte súbita. En cambio, la disfunción ventricular izquierda asintomática en etapas iniciales es susceptible de tratamiento preventivo y su evolución natural es modificable por el uso de antagonistas neurohormonales, que no se revisan en este capítulo. Insuficiencia cardíaca con conservación de la fracción de eyección. Principios generales. Los objetivos terapéuticos en insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección incluyen el control de la congestión, estabilización de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, así como esfuerzos para mejorar la tolerancia al ejercicio. La atención de objetivos secundarios, como la regresión de la hipertrofia ventricular en cardiopatía hipertensiva y el uso de fármacos lucitrópicos, como los antagonistas de los canales de calcio y antagonistas de los beta receptores, han sido desalentadores. La experiencia ha demostrado que reducir la presión arterial alivia los síntomas de manera más eficaz que el tratamiento dirigido con fármacos específicos. Estudios clínicos en insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección. El estudio clínico de Candesartan in Heart Failure Assessment of Mortality and Morbidity, CHARM, Preserved demostró una reducción estadísticamente significativa en hospitalizaciones, pero sin diferencia en la mortalidad por todas las causas en pacientes con insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección que recibieron tratamiento con el antagonista de los receptores de angiotensina, ARA2, Candesartan. De la misma forma, el estudio clínico Irbesartan in Heart Failure with Preserved Systolic Function, y Preserve, demostró que no existieron diferencias significativas en los puntos de valoración de pacientes tratados con Irbesartan. El análisis inicial de subgrupos del estudio clínico Digitalis Investigation Group, D1G, no encontró utilidad en el uso de digoxina para el tratamiento de insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección. El estudio Effects of Nebivolol Intervention on Outcomes and Rehospitalization in Seniors with Heart Failure, Seniors, se basó en Nebivolol, un beta-bloqueador vasodilatador con el cual el subgrupo de pacientes con edad avanzada con hospitalizaciones previas y insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección no pareció beneficiarse en términos de mortalidad por todas las causas de origen cardiovascular. Estudios mucho más pequeños en individuos de edad avanzada con el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, IECA, en alapril, no mostraron efectos sobre el consumo máximo de oxígeno durante el esfuerzo, al caminar por 6 minutos, en la distensibilidad aórtica, en la masa del ventrículo izquierdo o en la expresión periférica de neurohormonas. Objetivos terapéuticos novedosos.
Un estudio clínico pequeño demostró que el sildenafilo, un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, mejoraba las presiones de llenado y la función del ventrículo derecho en un grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección con hipertensión venosa pulmonar. Tal hallazgo llevó a un estudio clínico de fase 2, fosfodiesterase 5 inhibition to improve clinical status and exercise capacity in diastolic heart failure, relax, en pacientes con insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo más de 50%, con síntomas de clase funcional 2 o 3 de la New York Heart Association, NYHA, quienes recibieron sildenafilo en dosis de 20 mg cada 8 horas por 3 meses, seguida de 60 mg 3 veces al día por otros 3 meses y comparados con individuos que recibieron placebo. No hubo mejoría en la capacidad funcional, en la calidad de vida o en otros parámetros clínicos y secundarios. Se completó el estudio clínico que tenía por objeto valorar la fibrosis miocárdica en individuos con insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección, en un estudio clínico a gran escala denominado Aldosterone Antagonist Therapy in Adults with Preserved Ejection Fraction Congestive Heart Failure, TOPCAT. Ese estudio clínico demostró que no había mejoría en los puntos de valoración primarios compuestos, pero demostró un beneficio secundario en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, lo que contrastaba, sin embargo, con el incremento en los efectos secundarios, en particular la hiperpotasemia. Sin embargo, empezó a generarse pesimismo por los resultados negativos del estudio clínico aldosterone receptor blockade in diastolic heart failure, ALDO-DHF, donde la espironolactona mejoró los índices ecocardiográficos de disfunción diastólica, pero no mostró mejoría en la capacidad durante el ejercicio, en los síntomas o en las mediciones de la calidad de vida. Bajo la premisa de que los nitratos, que son donadores de óxido nítrico, podrían mejorar tanto la precarga y la perfusión coronaria, como la función endotelial y la tolerancia al ejercicio, se efectuó el estudio Nitrates Effect on Activity Tolerance in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, NEAT insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección. El mononitrato de isosorbide no mejoró la calidad de vida o la capacidad submáxima de ejercicio, y disminuyó los niveles generales de actividad en los pacientes tratados. Una molécula singular, LCZ696, la cual representa un híbrido de un ARA2 con un inhibidor de la endopeptidasa, incrementó la producción de monofosfato cíclico del 3,5-guanosina, con aumento en la relajación miocárdica y reducción de la hipertrofia ventricular. Se ha demostrado que este antagonista dual reduce los péptidos natriuréticos circulantes y disminuye el tamaño de la aurícula izquierda en forma más significativa que el valsartán solo en pacientes con insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección. Las pruebas para esta molécula se llevan a cabo en un estudio clínico importante, Paragon insuficiencia cardíaca. Información clínica de utilidad. Aunque los esfuerzos para controlar la hipertensión en insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección son críticos, suele ser beneficiosa la valoración de la corrección de la isquemia subyacente. Debe considerarse la identificación y el tratamiento apropiados de los trastornos de la respiración durante el sueño. La disminución excesiva en la precarga con vasodilatadores propicia llenado insuficiente de los ventrículos con hipotensión y síncope subsiguientes. Algunos investigadores han sugerido que la intolerancia al ejercicio en insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección es una manifestación de insuficiencia cronotrópica y que tales aberraciones deben corregirse con el uso de marcapasos de respuesta a la frecuencia cardíaca, pero esto continúa como una contención que ha sido investigada de manera inadecuada, figura 253, 1. Insuficiencia cardíaca descompensada aguda. Principios generales. La insuficiencia cardíaca descompensada aguda es un síndrome clínico heterogéneo que a menudo requiere de hospitalizaciones por la confluencia de anomalías interrelacionadas de disminución del funcionamiento cardíaco, insuficiencia renal y alteración en la distensibilidad vascular.
La hospitalización con diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada aguda se asocia con morbilidad y mortalidad excesivas, y casi 50% de estos pacientes requieren rehospitalización para tratamiento en los 6 meses siguientes e incremento de la mortalidad cardiovascular a corto plazo, 5% de muertes hospitalarias, y a largo plazo, 20% a un año. Los resultados agregados a largo plazo aún son malos, con una incidencia combinada de muertes de origen cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, infarto miocárdico, apoplejía o muerte cardíaca súbita que alcanza 50% a los 12 meses después de la hospitalización. El tratamiento de estos pacientes ha sido difícil y principalmente se refiere al control del volumen y la disminución de la resistencia vascular al tiempo que se pone atención a la perfusión de los órganos, circulación coronaria y renal. El primer principio de tratamiento de estos pacientes es identificar y corregir los factores desencadenantes de la descompensación. Es necesaria la identificación y el manejo de la no adherencia al tratamiento, y el uso de fármacos tales como los antiinflamatorios no esteroideos, preparaciones antigripales con estimulantes cardíacos y preparaciones herbolarias, que incluye regalis, ginseng y formas herbolarias de efedrina, las cuales están prohibidas en muchos lugares. Debe buscarse, identificarse y tratarse infección activa y tromboembolia pulmonar evidente o inadvertida cuando las manifestaciones clínicas apuntan a tal diagnóstico. Cuando sea posible, deben corregirse las arritmias al controlar la frecuencia cardíaca o al establecer el ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular rápida mal tolerada mediante la corrección de la isquemia con revascularización coronaria o a través de la corrección de factores como la hemorragia activa en una isquemia relacionada con la demanda. Una medida simultánea en el tratamiento incluye la estabilización de los parámetros hemodinámicos en individuos con inestabilidad. No se recomienda el uso sistemático de catéteres en la arteria pulmonar y tal medida debe restringirse a individuos que responden mal a la diuresis o que experimentan hipotensión o signos y síntomas que sugieren gasto cardíaco bajo cuando los objetivos terapéuticos son poco claros. El análisis de los registros hospitalarios ha identificado parámetros relacionados con malos resultados. Concentraciones de nitrógeno úrico sanguíneo más de 43 mg por 100 ml, para convertir a milimol por litro, multiplicar por 0,357, presión sistólica menos de 115 mm/Hg, concentraciones séricas de creatinina más de 2,75 mg por 100 ml, para convertir a micromol por litro, multiplicar por 88,4, e incremento de las concentraciones de troponina 1. Un esquema de utilidad clínica consiste en identificar los objetivos terapéuticos para varias presentaciones fenotípicas y objetivos terapéuticos en insuficiencia cardíaca descompensada aguda, como se ilustra en la figura 253. 2. Tratamiento del volumen. Diuréticos intravenosos. Alivian con rapidez y eficacia los síntomas de congestión y son esenciales cuando haya afectación de la absorción de fármacos por vía oral. Cuando se necesitan dosis elevadas de diuréticos o cuando el efecto es subóptimo, podría ser necesaria la administración en goteo continuo para reducir los efectos tóxicos y conservar concentraciones séricas estables del fármaco. Estudios clínicos con asignación al azar de dosis elevadas en comparación con dosis bajas, o administración en bolo en comparación con goteo continuo de diuréticos, no han proporcionado justificaciones claras para la mejor estrategia en el empleo de diuréticos en insuficiencia cardíaca descompensada aguda y como tal, el uso de tales regímenes continúa más como un arte que como ciencia. La adición de un diurético tiazídico como la metolazona en combinación proporciona un efecto sinérgico que a menudo es necesario en pacientes que reciben tratamiento a largo plazo con diuréticos de ASA. Los cambios en el peso a menudo se utilizan como medida para lograr una diuresis adecuada, pero la medición objetiva del estado del volumen puede ser sorprendentemente difícil de interpretar y la pérdida de peso durante la hospitalización no necesariamente se correlaciona con los resultados. En términos generales, es recomendable continuar con la diuresis hasta que se logre la euvolemia. Los datos en la exploración física, en específico la presión en la vena yugular aunada a las tendencias de los biomarcadores, son útiles para la planificación de la alta hospitalaria. Síndrome cardiorrenal.
Cada vez se identifica más a menudo como complicación de insuficiencia cardíaca descompensada aguda. Se han propuesto múltiples definiciones para dicho síndrome, pero la más simple podría ser considerarlo como un reflejo de la interacción entre las anomalías de las funciones cardíaca y renal, con deterioro de la función de un órgano mientras se administra tratamiento para conservar la función del otro. Casi 30% de los pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca descompensada aguda muestran al inicio anomalías de la función renal, lo que se asocia con mayor estancia hospitalaria e incremento de la mortalidad. Sin embargo, los estudios clínicos han sido incapaces en gran medida de encontrar una correlación entre el deterioro de la función renal, el gasto cardíaco, las presiones de llenado de las cavidades izquierdas del corazón y la disminución de la perfusión renal. La mayoría de los pacientes con síndrome cardiorrenal muestran conservación del gasto cardíaco. Se ha postulado que en los pacientes con insuficiencia cardíaca establecida este síndrome representa una interacción compleja de factores neurohormonales, lo que podría verse exacerbado por la insuficiencia cardíaca retrógrada, que es consecuencia del incremento de la presión intraabdominal y la alteración del retorno venoso renal. El uso continuo de tratamiento con diuréticos puede acompañarse de reducción en la tasa de filtración glomerular y un empeoramiento del síndrome cardiorrenal cuando las presiones de llenado de las cavidades derechas del corazón permanecen elevadas. En pacientes en etapas avanzadas de la enfermedad, que se caracterizan por reducción notable del gasto cardíaco, el tratamiento con inotrópicos o el apoyo circulatorio mecánico conserva o mejora la función renal en individuos selectos a corto plazo, hasta que se implanta un tratamiento más definitivo como la circulación asistida o el trasplante cardíaco. Ultrafiltración. Es una técnica invasiva para la extracción de líquido que puede ser un complemento al tratamiento con diuréticos. Los beneficios propuestos de la ultrafiltración incluyen el control de la tasa de eliminación de líquidos, efectos neutros en los electrolitos séricos y disminución de la actividad neurohormonal. Esta técnica también se conoce como aquaferesis, reconociendo sus efectos de conservación de electrolitos. En un estudio que valoró la ultrafiltración en comparación con el tratamiento convencional, la extracción de líquido mejoró y se redujeron las hospitalizaciones subsiguientes por insuficiencia cardíaca y las visitas de urgencia a los hospitales con el empleo de la ultrafiltración. Sin embargo, no hubo mejorías en la función renal y tampoco diferencias objetivas en la calificación de la disnea ni en los efectos secundarios. En fecha más reciente, el estudio clínico Cardiorenal Rescue Study in Acute Decompensated Heart Failure, CARRES insuficiencia cardíaca, que incluyó a 188 pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada aguda y con deterioro de la función renal, los cuales fueron asignados al azar para recibir tratamiento farmacológico escalonado o ultrafiltración. El objetivo de valoración primario fue un cambio en las concentraciones séricas de creatinina y cambios en el peso, lo que reflejaba la eliminación de líquidos, durante 96 horas. Aunque ocurrió una pérdida de peso similar en ambos grupos, cerca de 5,5 kilogramos, hubo deterioro en las concentraciones de creatinina en el grupo que recibió ultrafiltración. Las muertes y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca no fueron diferentes entre ambos grupos, pero hubo efectos secundarios más graves en el grupo de ultrafiltración, sobre todo relacionados con insuficiencia renal, complicaciones hemorrágicas y alteraciones relacionadas con los catéteres intravenosos. Esta investigación brindó argumentos contra el uso de ultrafiltración como estrategia primaria en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada aguda que no respondieron al tratamiento con diuréticos. El uso de la ultrafiltración en estados de falta de respuesta a los diuréticos aún es motivo de controversia y en estas situaciones tal estrategia debe emplearse de manera juiciosa. Tratamiento vascular. Los vasodilatadores, que incluyen los nitratos intravenosos, nitroprusiato inesritida, un péptido natriurético recombinante de tipo encefálico, se han recomendado para el tratamiento en un esfuerzo para estabilizar insuficiencia cardíaca descompensada aguda. El último de estos fármacos se introdujo en dosis fijas para tratamiento después de que la comparación con nitratos intravenosos sugirió una reducción más rápida y más intensa en la presión de enclavamiento en los capilares pulmonares. El entusiasmo por la nesritida disminuyó por preocupaciones en un estudio clínico para el desarrollo de insuficiencia renal e incremento en la mortalidad.
Para atender estas preocupaciones, en el año 2011 se realizó el estudio clínico Acute Study of Clinical Effectiveness of Necessity in Decompensated Heart Failure, ASCEND Insuficiencia Cardíaca, que incluyó a 7.141 pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada aguda, asignados al azar, para recibir la neciritida o el placebo por 24 a 168 horas, además de la atención médica habitual. La neciritida no se asoció con incremento o disminución en las tasas de muerte y la hospitalización y tuvo beneficio clínico insignificante en la disnea. No empeoró la función renal, pero se incrementaron las tasas de hipotensión. Aunque el estudio estableció la seguridad de este fármaco, no puede recomendarse su uso sistemático por la falta de eficacia significativa. La relaxina, 2-humana recombinante o serelaxina, es un péptido con regulación ascendente durante el embarazo y que se valoró en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada aguda con presión arterial normal o elevada. En el estudio clínico Relaxin in Acute Heart Failure, RELAX-AF, se añadió serelaxina o placebo al régimen terapéutico estándar en 1.161 pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca descompensada aguda, con manifestaciones de congestión y presión sistólica más de 125 mm Hg. La serelaxina mejoró la disnea, disminuyó los signos y síntomas de congestión y se asoció con menor deterioro precoz de la insuficiencia cardíaca. Los puntos de valoración de los resultados primarios a 6 meses sugirieron señales positivas en favor de reducción de la mortalidad. Un estudio posterior más grande no demostró beneficios. De forma reciente, el péptido natriurético urodilatina se probó en un estudio grande, TRUEAF, en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada aguda, y aunque se presentaron pruebas de descongestión junto con reducción en la expresión neta endógena de péptidos natriuréticos, no hubo mejoría en los resultados clínicos a 6 meses. La urodilatina se vinculó con mayor tasa de hipotensión y empeoramiento de la creatinina sérica. Tratamiento con inotrópicos. La afectación de la contractilidad miocárdica a menudo se acompaña de insuficiencia cardíaca descompensada aguda y los fármacos que incrementan la concentración intracelular de monofosfato cíclico de adenosina por vías directas o indirectas, como las aminas simpaticomiméticas, dobutamina, y los inhibidores de la fosfodiesterasa, 3, milrinona, respectivamente, actúan como fármacos inotrópicos positivos. Su actividad ocasiona incremento del calcio citoplásmico. El tratamiento inotrópico en individuos con estado de bajo gasto incrementa el gasto cardíaco, mejora la perfusión y alivia la congestión aguda. Aunque la milrinona y la dobutamina tienen perfiles hemodinámicos similares, la milrinona actúa con mayor lentitud y se excreta por vía renal y, por tanto, se requieren ajustes de la dosis en casos de insuficiencia renal. Como la milrinona actúa después de la unión al receptor beta-1 adrenérgico, puede proporcionar ventajas en pacientes que reciben beta-bloqueadores cuando son hospitalizados. En los estudios hay un acuerdo universal de que el tratamiento a largo plazo con inotrópicos incrementa la mortalidad. Sin embargo, el uso a corto plazo de fármacos inotrópicos en casos de insuficiencia cardíaca descompensada aguda también se asocia con incremento en las arritmias, hipotensión y ausencia de efectos beneficiosos en los resultados primarios. Los fármacos inotrópicos a la fecha están indicados como tratamiento transitorio, ya sea con el dispositivo de apoyo a la función del ventrículo izquierdo, o el trasplante, o como paliación selectiva aplicada en la insuficiencia cardíaca en etapa terminal. Se han introducido fármacos inotrópicos novedosos que se apoyan en el concepto de sensibilización de los miofilamentos al calcio más que del incremento de las concentraciones de calcio intracelular. El levosimendan es un sensibilizador al calcio que proporciona actividad inotrópica, pero también posee propiedades de inhibición de la fosfodiesterasa, 3 que tienen acciones vasodilatadoras. Esto hace que dicho fármaco sea inapropiado en estados de bajo gasto en casos de hipotensión. 2 estudios clínicos, Second Randomized Multicenter Evaluation of Intravenous Levosimendan Efficacy, Revive II, y Survival of Patients with Acute Heart Failure in Need of Intravenous Inotropic Support, Survive, valoraron el fármaco en insuficiencia cardíaca descompensada aguda.
El estudio Survive comparó el levosimendan con dobutamina y pese a una reducción inicial en las concentraciones circulantes de péptido natriurético tipo B en el grupo de levosimendan en comparación con el grupo de dobutamina, el fármaco no redujo la mortalidad por todas las causas a 180 días ni afectó alguno de los resultados clínicos secundarios. El segundo estudio clínico comparó el levosimendan contra el tratamiento tradicional sin inotrópicos y encontró una mejoría leve en los síntomas con empeoramiento en la mortalidad a corto plazo y arritmias ventriculares. Otro fármaco que funciona como activador selectivo de la miosina, omecamtiv mecarbil, prolonga el periodo de eyección e incrementa la fracción de acortamiento. De forma muy particular, no se incrementa la fuerza de contracción y como tal, este fármaco no aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Como seguimiento de los primeros datos alentadores, en el estudio Chronic Oral Study of Myosin Activation to Increase Contractility in Heart Failure, Cosmic Insuficiencia Cardíaca, se evaluó a 448 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y disfunción sistólica ventricular izquierda durante 20 semanas de tratamiento, y se observaron mejoras con este medicamento en la función cardíaca, los índices de remodelación del ventrículo izquierdo y la expresión del péptido natriurético. Se están desarrollando otros fármacos inotrópicos que incrementan la sensibilidad miocárdica al calcio a través de mecanismos que reducen la fosforilación de troponina cardíaca y porque inhiben la proteína sinasa A. En el cuadro 253.1 se ilustran los fármacos inotrópicos, vasodilatadores y diuréticos utilizados en insuficiencia cardíaca descompensada aguda. Antagonistas neurohormonales. Otros estudios clínicos han valorado fármacos singulares que han tenido resultados desalentadores en situaciones de insuficiencia cardíaca descompensada aguda. El placebo controlled randomized study of the selective adenosine receptor antagonist role of gene for patients hospitalized with acute decompensated heart failure and volume overload to assess treatment effect on congestion and renal function, PROTECT, un estudio clínico de antagonismo selectivo de la adenosina, y el estudio clínico Efficacy of Vasopressin Antagonism in Heart Failure Outcome Study with Tolvaptan, Everest, que analizó a un antagonista selectivo de la vasopresina, 2 de administración oral en casos de insuficiencia cardíaca descompensada aguda, ambos fueron negativos con respecto a resultados concretos. En pacientes que no responden de manera adecuada al tratamiento médico, podría ser necesario el empleo de dispositivos de apoyo mecánico. Esto se revisa con mayor detalle en el capítulo 255. Insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección. En los últimos 50 años se han atestiguado grandes avances en el tratamiento de insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca sintomática evolucionó de un modelo terapéutico renocéntrico, diuréticos, y hemodinámico, digoxina, tratamiento inotrópico, a un tratamiento guiado en la era de las terapias modificadoras de la enfermedad con antagonismo neurohormonal. En este sentido, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los beta-bloqueadores son la piedra angular de la farmacoterapia y ocasionan atenuación de la reducción y mejoría en la estructura y función cardíacas con la consecuente reducción en los síntomas, mejoría en la calidad de vida, disminución en los costos relacionados con las hospitalizaciones y descenso de la mortalidad tanto por fallo de la bomba como por muertes por arritmias, figura 253.3. Antagonismo neurohormonal. Los metaanálisis sugieren que los pacientes tratados con IECA tienen una reducción de 23% en la mortalidad y disminución de 35% en los puntos de valoración combinados para mortalidad y hospitalizaciones en casos de insuficiencia cardíaca. Los pacientes tratados con beta-bloqueadores tienen reducciones adicionales de 35% en la mortalidad con el beneficio máximo proporcionado por los IECA solos. El incremento en la experiencia con ambos fármacos en una amplia variedad de pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección demostró la seguridad de los IECA en el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal leve y la tolerabilidad de los beta-bloqueadores en pacientes con diabetes moderadamente controlada, asma y enfermedad pulmonar obstructiva. Los beneficios de los IECA y los beta-bloqueadores se extienden al avance de los síntomas de la enfermedad, clases funcionales 3B a 4 de la NYHA.
Sin embargo, un número sustancial de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada no sería capaz de alcanzar dosis óptimas de inhibidores neurohormonales y podrían requerir reducciones cuidadosas de las dosis para conservar la estabilidad clínica. Tales individuos con baja exposición a los IECA y a los beta bloqueadores representan un grupo de alto riesgo con mal pronóstico. Clases de efectos y secuencia de administración. Los IECA ejercen sus efectos beneficiosos como clase en la insuficiencia cardíaca con reducción de fracción de eyección. Sin embargo, los efectos beneficiosos de los beta bloqueadores parecen limitarse a fármacos específicos. Los beta bloqueadores con actividad simpático-mimética intrínseca, xamoterol, y otros fármacos, incluido el bucindolol, no han demostrado beneficios en la supervivencia. Con base en las investigaciones, el uso de beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección debe restringirse al carvedilol, bisoprolol y succinato de metoprolol, fármacos estudiados de los cuales se ha demostrado que producen beneficios en la supervivencia. El estudio clínico Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study, CIBIS, 3 debería responder la pregunta si deben iniciarse primero la beta bloqueadores o los IECA, aunque los resultados no variaron cuando cualquiera de estos fármacos se inició en primer lugar. Así, importa poco cuál fármaco se inició primero. Lo importante es si se ajustaron las dosis de manera óptima y si tanto los IECA como la beta bloqueadores se iniciaron de manera oportuna. Dosis y resultados. Un estudio clínico indicó que la dosis más elevada de IECA tolerada logra una mayor reducción en las hospitalizaciones sin mejoría en la supervivencia. La beta bloqueadores demostraron mejoría dependiente de la dosis en la función cardíaca y disminución en la mortalidad y en las hospitalizaciones. La experiencia clínica sugiere que, en ausencia de síntomas que sugieran hipotensión, fatiga y mareos, el tratamiento farmacológico debe ajustarse al alza cada 2 semanas en pacientes con estabilidad hemodinámica y euvolemia, según sea tolerado. Antagonistas de los mineralocorticoides. El antagonismo de la aldosterona se asocia con reducción en la mortalidad en todas las etapas sintomáticas con clases funcionales 2 a 4 de la NYHA para insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección. El incremento de las concentraciones de aldosterona en insuficiencia cardíaca con reducción de fracción de eyección favorece la retención de sodio, el desequilibrio de electrolitos y la disfunción endotelial y puede contribuir de manera directa a la fibrosis miocárdica. La eplerenona, un fármaco selectivo, valorado en individuos con clase funcional de la NYHA2 a insuficiencia cardíaca después de infarto miocárdico, y el antagonista no selectivo, la espironolactona, valorado en insuficiencia cardíaca clases 3 y 4 de la NYHA, redujeron la mortalidad y las hospitalizaciones, con disminuciones significativas en la muerte súbita de origen cardíaco, muerte cardíaca súbita, sudden cardiac death. Son motivo de preocupación la hiperpotasemia y el deterioro de la función renal, en especial en pacientes con nefropatía crónica subyacente, y debe realizarse vigilancia estrecha de la función renal y de las concentraciones séricas de potasio. Tratamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona y escape neurohormonal. En pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección se ha observado escape neurohormonal al encontrar concentraciones circulantes de angiotensina 2 a las cifras que se encontraban antes del tratamiento a largo plazo con IECA. Los ARA2 aplacan este fenómeno al unirse de manera competitiva a los receptores AT1. Un metaanálisis grande que incluyó 24 estudios clínicos con asignación al azar demostró la superioridad de los ARA2 en comparación con placebo en pacientes con efectos secundarios intolerables con los IECA y que no eran inferiores en lo referente a todas las causas de mortalidad u hospitalizaciones cuando se compararon con los IECA. El estudio clínico Valsartan Earth Failure Trial, VALEFT, sugirió que la adición de valsartán en pacientes que ya recibían tratamiento con IECA y beta bloqueadores se acompañó de una tendencia hacia peores resultados. La misma forma, la adición de valsartán al captopril en pacientes con insuficiencia cardíaca después de infarto miocárdico que recibían tratamiento con beta bloqueadores se acompañó de incremento en la incidencia de efectos secundarios sin beneficios adicionales en comparación con la monoterapia para cualquiera de los grupos. Así, la estrategia clínica inicial debe consistir en utilizar una combinación de 2 fármacos en primer lugar, IECA y beta bloqueadores.
Si el paciente es intolerante a los beta bloqueadores, entonces IECA y ARA2. Si existe intolerancia a los IECA, entonces ARA2 y beta bloqueadores. En pacientes sintomáticos, clases 2, 4 de la NIHA, debe considerarse fuertemente el uso de antagonistas de la aldosterona, pero evitarse el tratamiento con 4 fármacos. Un estudio clínico reciente denominado Aliskiren Trial on Acute Heart Failure Outcomes, Astronaut, valoró el uso de un inhibidor directo de la renina, aliskireno, añadido a otros fármacos para insuficiencia cardíaca, en la semana siguiente al alta de hospitalización por insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección descompensada. No se observó diferencia significativa en las muertes de causa cardiovascular u hospitalizaciones a los 6 o 12 meses. El aliskireno se asoció con reducción en los péptidos natriuréticos circulantes, pero cualquier efecto modificador de la enfermedad fue superado por los eventos secundarios excesivos, lo que incluye hiperpotasemia, hipotensión y disfunción renal. Estos estudios señalan hacia los límites alcanzados con la modulación de sistema renina-angiotensina-aldosterona en este síndrome clínico. Vasodilatación arteriovenosa. Se ha demostrado que la combinación de hidralazina y nitratos mejora la supervivencia en individuos con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección. La hidralazina reduce la resistencia vascular sistémica e induce vasodilatación arterial al afectar la cinética intracelular del calcio. Los nitratos se transforman en las células de músculo liso en óxido nítrico, el cual estimula la producción de monofosfato cíclico de guanosina con la consecuente vasodilatación arterial y venosa. Esa combinación mejora la supervivencia, pero no en la magnitud demostrada para IECA o ARA2. Sin embargo, en individuos con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección incapaces de tolerar el tratamiento basado en sistema renina-angiotensina-aldosterona por causas como la insuficiencia renal o la hiperpotasemia, esta combinación se prefiere como un método modificador de la enfermedad. Un estudio clínico realizado en estadounidenses de raza negra, el African American Heart Failure Trial, AEFT, estudió el uso de dosis fijas de dinitrato de isosorbida con hidralazina en pacientes con síntomas avanzados de insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección que recibieron un tratamiento de fondo estándar. El estudio demostró beneficios en la supervivencia y la recurrencia de hospitalizaciones en el grupo de tratamiento. La adherencia a este régimen es limitada con el esquema de dosificación 3 veces al día. Antagonismo neurohormonal con fármacos novedosos. Pese a la abundancia de datos clínicos y en animales que demuestran los efectos nocivos de las vías neurohormonales activadas más allá del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático, el dirigir los esfuerzos terapéuticos a tales vías con antagonismo gradualmente más intenso ha carecido de un grado de éxito aceptable. Como ejemplo, el bosentan es un antagonista de la endotelina que se asocia con deterioro de la insuficiencia cardíaca en insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, pese a demostrar beneficios en la insuficiencia cardíaca de cavidades derechas por hipertensión arterial pulmonar. De la misma forma, la moxonidina, un fármaco simpaticolítico de acción central, empeora los resultados en la insuficiencia cardíaca izquierda. El fármaco combinado Mapatrilat combina un IECA con un inhibidor neutral de la endopeptidasa, y fue valorado en el estudio clínico Mapatrilat versus Enalapril Randomized Trial of Utility in Reducing Events, Overture. Dicho fármaco no influyó de manera favorable en la medición de los resultados primarios del riesgo combinado de muerte u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca que requirió tratamiento intravenoso. El riesgo de angioedema fue mucho más elevado con Omapatrilat que con IECA solo. De forma más reciente, la introducción del LCZ696, un ARA2, valsartán, con un inhibidor de la endopeptidasa, sacubitril, en un estudio grande contra ARA2 solo demostró beneficios en la supervivencia. El fármaco, clasificado como receptor de la angiotensina inhibidor de la neprilicina, ARNI, angiotensin receptor neprilicin inhibitor denominado Entresto, se probó en el estudio Paradigm insuficiencia cardíaca como una alternativa a los IECA administrados de forma óptima y demostró mejoría en la supervivencia en comparación con IECA solo.
La mayoría de las guías actuales recomiendan cambiar IECA a este medicamento como estándar en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica leve a moderada cuando permanecen sintomáticos a pesar de las dosis plenas toleradas del tratamiento convencional. El cuadro 253.2 muestra los tratamientos neurohormonales y vasodilatadores más frecuentes para insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección. Modificación de la frecuencia cardíaca. La ivabradina es un inhibidor de la corriente IF en el nódulo sinoauricular que reduce la frecuencia cardíaca sin efectos inotrópicos negativos. El estudio clínico Systolic Heart Failure Treatment with Ivabradine Compared with Placebo Trial, SHIFT, se realizó en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección de clase funcional 2 o 3, frecuencia cardíaca más de 70 latidos por minuto y antecedentes de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca durante el año previo. La ivabradina redujo las hospitalizaciones y los puntos de valoración combinados de muerte por causas cardiovasculares, así como las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. La población estudiada no fue necesariamente representativa de los pacientes estadounidenses con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección porque, con unas cuantas excepciones, la mayor parte de ellos no recibió tratamiento con desfibrilador cardiovertor interno, tratamiento de resincronización cardíaca, y 40% de ellos no recibieron antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Aunque 90% de los pacientes recibieron betabloqueadores, solo 25% recibieron dosis plenas. Permanece en duda si este fármaco tendría efectos beneficiosos en pacientes que reciben un tratamiento recomendado por las guías clínicas para insuficiencia cardíaca. En el año 2012, las guías publicadas por la European Society of Cardiology para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sugirieron el empleo de ivabradina en pacientes que permanecían sintomáticos después del tratamiento basado en las guías de práctica clínica, con IECA, beta bloqueadores y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y con frecuencia cardíaca más de 70 latidos por minuto. Otro grupo en el cual podría esperarse beneficios potenciales incluye sujetos incapaces de tolerar la administración de beta bloqueadores. Digoxina. Los digitálicos son glucósidos que ejercen un efecto inotrópico leve, atenúan la actividad de los vasoreceptores del seno carotídeo e inhiben el sistema nervioso simpático. Tales efectos disminuyen las concentraciones de noradrenalina, de renina plasmática y tal vez las de aldosterona. El estudio clínico DIG demostró una reducción en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en el grupo de tratamiento, pacientes con insuficiencia cardíaca y ritmo sinusal, pero sin reducciones en la mortalidad ni mejoría en la calidad de vida. El tratamiento con digoxina ocasionó una tasa más elevada de mortalidad y de hospitalizaciones en mujeres que en varones. Cabe destacar que dosis bajas de digoxina son suficientes para producir resultados potencialmente beneficiosos y dosis más altas afectan el índice de seguridad terapéutica. Aunque deben verificarse las concentraciones de digoxina para reducir los efectos tóxicos y aunque las reducciones de las dosis están indicadas para concentraciones elevadas, no se realizan ajustes para las bajas concentraciones. En términos generales, la digoxina hoy en día se ha relegado como tratamiento para pacientes que persisten con síntomas graves pese al antagonismo neurohormonal óptimo y un adecuado control del volumen. Diuréticos orales. La activación neurohormonal ocasiona una retención intensa de sal y agua. A menudo se requieren diuréticos de asa por su mayor potencia y podrían requerirse ajustes frecuentes en la dosis por las variaciones en la absorción oral y fluctuaciones en la función renal. Los datos clínicos que confirman su eficacia son limitados y no hay datos que sugieran que estos fármacos mejoren la supervivencia. Así, los diuréticos deben utilizarse de manera ideal en esquemas de dosificación ajustados a cada paciente para evitar la exposición excesiva. Los diuréticos son esenciales desde el inicio para lograr el control del volumen antes de que sea probable que se tolere el tratamiento neurohormonal o bien, que se realice el ajuste de las dosis. Antagonistas de los canales del calcio. El amlodipino y felodipino son antagonistas de los canales del calcio de segunda generación que reducen la presión arterial de manera eficaz y segura en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, pero que no afectan la morbilidad, mortalidad o calidad de vida.
Los fármacos de primera generación, que incluyen el verapamil y diltiazem, ejercen efectos inotrópicos negativos y desestabilizar a pacientes previamente asintomáticos. No debe aprobarse su uso. Inflamación. No se ha obtenido éxito con fármacos dirigidos a citocinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa. Al utilizar fármacos anticitocinas como infliximab y etanercept, han sido ineficaces y se han asociado con empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. El uso de inmunoglobulinas intravenosas como tratamiento en casos de insuficiencia cardíaca de causa no isquémica, no ha mostrado efectos benéficos. La inmunomodulación inespecífica se valoró en el estudio clínico Advanced Chronic Heart Failure Clinical Assessment of Immune Modulation Therapy, ACLAIM Insuficiencia Cardíaca, donde la exposición ex vivo de una muestra de sangre, de pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, al estrés oxidativo controlado, planteó la hipótesis del inicio de la apoptosis de los leucocitos poco después de la inyección intramuscular en la región de la nalga en una muestra de individuos tratados. La respuesta fisiológica a las células apoptóticas ocasiona reducción de la producción de citocinas inflamatorias y regulación ascendente de las citocinas antiinflamatorias. No se ha demostrado esta hipótesis prometedora, aunque ciertos subgrupos, aquellos sin antecedente de infarto miocárdico previo y aquellos con insuficiencia cardíaca leve, mostraron signos a favor de la inmunomodulación. Estatinas. Los potentes efectos pleiotrópicos y modificadores de lípidos de las estatinas reducen los eventos cardiovasculares mayores y mejoran la supervivencia en individuos sin insuficiencia cardíaca. Una vez que se ha establecido la insuficiencia cardíaca, este tratamiento podría no ser tan beneficioso como sería de esperar en la teoría, e incluso puede ser nocivo al agotar la ubiquinona en la cadena de transporte de electrones. Dos estudios clínicos, el Controlling Rosuvastatin Multinational Trial in Heart Failure, Corona, y el grupo italiano per lo studio della sopravvivenza nell'insuficienza cardiaca, AGIS y insuficiencia cardíaca, valoraron el uso de dosis bajas de rosuvastatina en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección y demostraron que no había mejoría en los resultados clínicos agregados. Si se requerían estatinas para tratar la enfermedad arterial coronaria progresiva en casos de insuficiencia cardíaca, entonces debían emplearse. Sin embargo, parece que no hay bases racionales para el tratamiento sistemático con estatinas en la insuficiencia cardíaca no isquémica. Anticoagulación y tratamiento antiagregante plaquetario. La insuficiencia cardíaca con reducción de fracción de eyección se acompaña de un estado de hipercoagulabilidad y por tanto se incrementa el riesgo de eventos tromboembólicos, lo que incluye apoplejía, embolia pulmonar y embolia arterial periférica. Aunque la anticoagulación oral a largo plazo se ha establecido en ciertos grupos, lo que incluye pacientes con fibrilación auricular, los datos son insuficientes para apoyar el uso de warfarina en sujetos con ritmo sinusal normal sin antecedente de eventos tromboembólicos o evidencia ecocardiográfica de trombos en el ventrículo izquierdo. En el estudio clínico grande warfarin versus aspirin in reduced cardiac ejection fraction, WARC fracción de eyección, se probó ácido acetil salicílico en dosis plenas o warfarina controlada con el índice internacional normalizado y con seguimiento por 6 años. Entre los pacientes con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida que se encontraban en ritmo sinusal, no hubo diferencia global significativa en los resultados primarios entre el tratamiento con warfarina y el de ácido acetil salicílico. La reducción en el riesgo de apoplejía isquémica con warfarina fue superada por el incremento en el riesgo de hemorragia mayor. El ácido acetil salicílico disminuye la síntesis de prostaglandinas mediada por IECA, pero la importancia clínica de este dato permanece incierta. Las guías clínicas actuales apoyan el uso de ácido acetil salicílico en pacientes con miocardiopatía isquémica. Aceite de pescado. El tratamiento con ácidos grasos poliinsaturados omega 3 de cadena larga ha demostrado relacionarse con mejoría leve en los resultados clínicos en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección. Esta observación obtenida del estudio clínico GIS y insuficiencia cardíaca se extendió a las mediciones de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en los fosfolípidos plasmáticos en cifras basales y después de 3 meses.
Se administró tratamiento por 3 meses con ácidos grasos poliinsaturados omega 3 enriquecidos con ácido eicosapentaenoico, EPA, y ácido docosahexaenoico, DHA. Las bajas concentraciones de ácido eicosapentaenoico tuvieron relación inversamente proporcional con la mortalidad total en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección. Micronutrientes. Evidencia creciente sugiere una asociación entre la insuficiencia cardíaca y el estado de los micronutrientes. Se ha descrito insuficiencia cardíaca reversible como consecuencia de deficiencias graves de tiamina y selenio. La deficiencia de tiamina ha recibido atención en la insuficiencia cardíaca por el hecho de que la desnutrición y los diuréticos son los principales factores para la pérdida de tiamina. Pequeños estudios clínicos sugieren los beneficios de la complementación con tiamina en individuos con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, con evidencia de mejoría de la función cardíaca. Ese resultado se encuentra restringido a los estados de insuficiencia cardíaca crónica y no parece ser beneficioso en el fenotipo de insuficiencia cardíaca descompensada aguda. Por la naturaleza preliminar de estos datos, no pueden establecerse recomendaciones para la suplementación rutinaria o medición en busca de deficiencia de tiamina. Apoyo con contrapulsación externa, ESP. El tratamiento periférico en las extremidades inferiores, utilizando dispositivos de compresión neumática externa graduada con presiones elevadas, se administra en sesiones de 1 hora por 35 tratamientos, 7 semanas, y se ha propuesto para reducir los síntomas de angina y prolongar el tiempo de isquemia inducida por ejercicio en pacientes con arteriopatía coronaria. El estudio clínico de Prospective Evaluation of Enhanced External Counterpulsation in Congestive Heart Failure, PH, valoró los beneficios del apoyo con contrapulsación externa, EEP, Enhanced External Counterpulsation, en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca leve a moderada. Este estudio clínico con asignación al azar mejoró la tolerancia al ejercicio, la calidad de vida y la clasificación funcional de la NYHA, pero sin incremento acompañante en el consumo máximo de oxígeno. No puede descartarse el efecto placebo por la naturaleza de esta intervención. Ejercicio. El estudio clínico Heart Failure. A Controjectrial Investigating Outcomes of Exercise Training, Insuficiencia Cardíaca Action, investigó los efectos a corto y largo plazos, 3 y 12 meses, respectivamente, de un programa de ejercicios supervisado en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección moderada. El ejercicio fue seguro y mejoró el sentido de bienestar del paciente, además de correlacionarse con una tendencia a la reducción de la mortalidad. Los cambios máximos en la capacidad del paciente de efectuar una caminata durante 6 minutos fueron evidentes a los 3 meses con mejoría significativa en el tiempo de ejercicio cardiopulmonar y el consumo máximo de oxígeno, los cuales persistieron a los 12 meses. Por tanto, se recomienda un programa de ejercicios como tratamiento auxiliar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Manejo de la comorbilidad asociada. Los trastornos de la respiración durante el sueño son frecuentes en casos de insuficiencia cardíaca y en particular en la insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección. Se ha observado una amplia variedad de presentaciones ejemplificadas por la apnea obstructiva del sueño, apnea central del sueño y una forma extrema de respiración de Cheyne-Stokes. Periodos frecuentes de hipoxia y repetidos microdespertares y macrodespertares desencadenan descargas adrenérgicas, que pueden empeorar la hipertensión y alterar las funciones sistólica y diastólica. Se necesita un elevado índice de sospecha, en especial en pacientes con hipertensión de difícil control o con síntomas predominantes de fatiga, pese a la corrección de la remodelación en respuesta al tratamiento médico óptimo. El empeoramiento de la función de las cavidades derechas del corazón con mejoría en la función del ventrículo izquierdo con el tratamiento médico debe desencadenar de inmediato la búsqueda de un trastorno de la respiración durante el sueño o complicaciones pulmonares como embolia o hipertensión pulmonar no detectadas. El tratamiento con la presión positiva nocturna en las vías respiratorias mejora la oxigenación, la fracción de eyección de ventrículo izquierdo y la distancia que se camina por 6 minutos. Sin embargo, no existen datos concluyentes para apoyar este tratamiento como método modificado de la enfermedad con reducción en la mortalidad.
Un estudio reciente en el cual se utilizó servoventilación adaptativa en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección y apnea central del sueño, incrementó la mortalidad por todas las causas, incluso la cardiovascular. La anemia es habitual en pacientes con insuficiencia cardíaca, reduce el estado funcional y la calidad de vida, y se asocia con incremento en la tendencia a las hospitalizaciones y mortalidad. En cuanto a pacientes con insuficiencia cardíaca, la anemia es más común en individuos de edad avanzada, en aquellos con etapas avanzadas de insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, en presencia de insuficiencia renal y en mujeres y estadounidenses de raza negra. Los mecanismos incluyen deficiencia de hierro, alteración del metabolismo del hierro y hemorragia gastrointestinal oculta. El hierro intravenoso, ya sea que se administre en forma de sacarosa férrica o carboximaltosa, según el estudio clínico Ferric Carboximaltose Assessment Empathy and Sweet Ron Deficiency and Chronic Heart Failure FAIRF, ha demostrado corregir la anemia y mejorar la capacidad funcional. En otro estudio, Confirm insuficiencia cardíaca, se incluyeron pacientes similares con deficiencia de hierro, ferritina menos de 100 nanogramos por mililitro o 100 a 300 nanogramos por mililitro si la saturación de transferrina es menos de 20%, y se demostró que el uso de carboximaltosa férrica en un esquema simplificado de dosis altas resultó en mejoría en la capacidad funcional, síntomas y calidad de vida. La suplementación con hierro oral no parece ser efectiva para tratar la deficiencia de hierro en la insuficiencia cardíaca. Los fármacos reguladores de la eritropoiesis, como los análogos de la eritropoyetina, se han estudiado con resultados desalentadores. El estudio clínico Reduction of Events by Darbepoetin Alpha in Heart Failure, Red Insuficiencia Cardíaca, demostró que el tratamiento con alfa-darbepoetina no mejoró los resultados clínicos en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. La depresión es frecuente en individuos con insuficiencia cardíaca con reducción de fracción de eyección, con una prevalencia reportada de un caso en cada 5 pacientes, y se asocia con mala calidad de vida, limitación del estado funcional e incremento en el riesgo de morbilidad y mortalidad en esta población. Sin embargo, el más grande estudio clínico con asignación al azar de depresión en insuficiencia cardíaca con reducción de fracción de eyección, titulado Sertraline Against Depression and Heart Disease in Chronic Heart Failure, SADARTCHF, demostró que si bien la sertralina era segura, no proporcionaba reducción adicional en la depresión ni mejoraba el estado cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca y depresión, en comparación con el tratamiento multidisciplinario supervisado por una enfermera. Las arritmias auriculares, en especial la fibrilación auricular, son comunes y sirven como indicadores de un mal pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando la tasa de control es inadecuada o persisten los síntomas, una estrategia razonable es controlar el ritmo. El control del ritmo puede lograrse con tratamiento farmacológico o con técnicas percutáneas o quirúrgicas, en cuyo caso se recomienda el envío a médicos o centros con experiencia en estas modalidades terapéuticas. El tratamiento con fármacos antiarrítmicos debe restringirse a la miodarona y dofetilida, que han demostrado ser seguros y eficaces, pero no alteran la evolución de la enfermedad subyacente. El estudio clínico Anti-Arrhythmic Trial with Dronedarone in Moderate to Severe Congestive Heart Failure Evaluating Morbidity Decrease, Andrómeda, estudió los efectos del antiarrítmico novedoso dronedarona, y encontró incremento de la mortalidad por deterioro de la insuficiencia cardíaca. La ablación con catéter y el aislamiento de la vena pulmonar parecen ser seguros y eficaces en este grupo de pacientes de alto riesgo y se compara favorablemente con las prácticas más establecidas de ablación del nódulo auriculoventricular y la colocación de marcapasos biventricular. La diabetes mellitus es una comorbilidad frecuente en la insuficiencia cardíaca. Estudios previos que utilizaron tiazolidinedionas, activadores de receptores activados por el proliferador de peroxisoma, se vinculan con empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. También se han probado agonistas del péptido 1 similar al glucagón, GLP-1, glucagón-like péptide 1, como la liraglutida, los cuales no conducen a mayor estabilidad clínica posterior a la hospitalización ni a empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. De manera reciente, el fármaco empagliflozina se probó en el estudio EMPAREG y demostró disminución tanto de la mortalidad cardiovascular como de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.
Ese medicamento, un cotransportador de sodio glucosa 2, SGLT2, sodium glucose cotransporter 2, induce diuresis osmótica y cetosis. Esta clase de medicamentos quizá represente una vía terapéutica viable en diabéticos con insuficiencia cardíaca. Terapia de neuromodulación con dispositivo. La disfunción autónoma es común en la insuficiencia cardíaca y se han realizado intentos de utilizar dispositivos para modular los sistemas simpático y parasimpático. En términos generales, se han empleado dispositivos que logran la estimulación del nervio vago, activación barorrefleja, denervación simpática renal, estimulación de la médula espinal o denervación simpática cardíaca izquierda. Si bien en estudios pequeños preclínicos y clínicos se han demostrado beneficios, los estudios de gran tamaño con asignación al azar realizados han fallado. El estudio Innovate Insuficiencia Cardíaca probó la estimulación del nervio vago contra el tratamiento médico óptimo entre individuos con insuficiencia cardíaca estable. La estimulación del nervio vago no redujo la tasa de muerte u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la capacidad funcional y la calidad de vida se vieron afectadas de manera favorable. Tratamiento de resincronización cardíaca. La contracción asincrónica entre las paredes del ventrículo izquierdo, intraventricular, o entre las cavidades ventriculares, interventricular, altera la función sistólica, disminuye la eficiencia mecánica de la contracción y afecta de manera adversa el llenado ventricular. La pérdida de la sincronía mecánica produce un aumento en la tensión parietal y empeora la insuficiencia mitral funcional. La asociación aislada más importante de la extensión de la pérdida de la sincronía es el ensanchamiento del intervalo QRS en el electrocardiograma de superficie, en particular en presencia de bloqueo de rama izquierda. Con la colocación de un marcapasos a través del seno coronario a la pared lateral del ventrículo, el tratamiento de resincronización cardíaca, CRT, Cardiac Resynchronization Therapy, permite una contracción ventricular más sincrónica al alinear el tiempo de activación de la pared opuesta. Estudios iniciales demostraron mejoría de la capacidad de ejercicio, reducción de los síntomas y evidencia de corrección del remodelamiento cardíaco. El Cardiac Resynchronization in Heart Failure Study, CARE Insuficiencia Cardíaca, fue el primer estudio clínico en demostrar una reducción de la mortalidad por todas las causas con la colocación de tratamiento de resincronización cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección bajo tratamiento óptimo con síntomas residuales moderados e intensos de insuficiencia cardíaca de clase funcional 3 o 4 de la NIHA. Estudios clínicos más recientes han demostrado las propiedades modificadas del tratamiento de resincronización cardíaca sobre la enfermedad en pacientes incluso con síntomas mínimos con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, lo que incluye los estudios clínicos Resynchronization Defibrillation for Ambulatory Heart Failure Trial RAFT, y Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial with Cardiac Resynchronization Therapy, MADIT-CRT, en los cuales se buscó utilizar tratamiento de resincronización cardíaca en combinación con un desfibrilador implantable. La mayor parte de los beneficios en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de fracción de eyección con síntomas leves son consecuencia de la aplicación de este tratamiento en individuos con ensanchamiento del intervalo QRS más de 149 milisegundos y con patrón de bloqueo de rama izquierda. Los intentos para optimizar aún más el riesgo de estratificación y ampliar las indicaciones para tratamiento de resincronización cardíaca que utilizan modalidades diferentes a la electrocardiografía han sido desalentadores. En particular, las mediciones obtenidas por ecocardiografía de las alteraciones de la sincronía varían de manera notable y no se ha demostrado que la pérdida de la sincronía con complejos QRS estrechos sea un buen objetivo terapéutico. Existen dudas con respecto a los beneficios del tratamiento de resincronización cardíaca en individuos con insuficiencia cardíaca descompensada aguda, con patrón predominante de bloqueo de rama derecha, fibrilación auricular y datos de cicatriz en la pared lateral, que es la ubicación precisa donde se coloca el electrodo de tratamiento de resincronización cardíaca. Prevención de la muerte súbita cardíaca en insuficiencia cardíaca.
La muerte súbita de origen cardíaco por arritmias ventriculares es el modo de defunción en casi 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y es en particular prevalente en forma proporcional en individuos con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección en etapas tempranas de la enfermedad. Los pacientes que sobreviven un episodio de muerte cardíaca súbita deben considerarse en riesgo muy elevado y tienen indicación para la colocación de un desfibrilador cardioversor implantable, ID, implantable cardioverter, defibrillator. Aunque es difícil la prevención primaria, el grado de disfunción residual del ventrículo izquierdo pese al tratamiento médico óptimo, menos de 35%, para permitir una remodelación adecuada y la causa subyacente, después de infarto miocárdico o miocardiopatía isquémica, son los dos marcadores de riesgo más importantes para la estratificación de las necesidades y beneficios. A la fecha, los pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca clase 2 o 3 de la NIH y fracción de eyección de ventrículo izquierdo menos de 35%, sin tomar en consideración la causa de la insuficiencia cardíaca, son candidatos apropiados para el tratamiento profiláctico con desfibrilador cardioversor implantable. En pacientes con infarto miocárdico y tratamiento médico óptimo con fracción de eyección residual de ventrículo izquierdo menor o igual a 30%, incluso si son asintomáticos, es apropiada la colocación de un marcapasos o un desfibrilador cardioversor implantable. En un estudio reciente efectuado en Dinamarca, se sugirió que el implante profiláctico de desfibrilador cardioversor implantable en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica sintomática no causada por enfermedad arterial coronaria no se vinculó con una tasa de muerte a largo plazo significativamente menor por cualquier causa que no fuera la atención clínica habitual. En este estudio se observaron beneficios en sujetos menos de 60 años de edad. En pacientes con enfermedad terminal y con esperanza de vida menos de 6 meses o bien, en individuos con síntomas de clase 4 de la NIH resistentes al tratamiento médico y que no son elegibles para trasplante, el riesgo de los múltiples choques eléctricos del desfibrilador cardioversor implantable debe sopesarse con cuidado contra los beneficios en la supervivencia. Si un paciente satisface los criterios de QRS para tratamiento de resincronización cardíaca, a menudo se emplea tratamiento combinado de tratamiento de resincronización cardíaca con desfibrilador cardioversor implantable, cuadro 253, 3. Tratamiento quirúrgico en la insuficiencia cardíaca. La cirugía de derivación arterial coronaria con injerto, CABG, coronary artery bypass grafting, se considera en pacientes con miocardiopatía isquémica con enfermedad de las arterias coronarias de múltiples vasos. La identificación del miocardio en hibernación, definido como tejido miocárdico con función anormal pero que conserva la función celular, podría recuperarse después de la revascularización, lo que lleva a la noción de que la revascularización con cirugía de derivación arterial coronaria con injerto debería ser de utilidad en sujetos con miocardio vivo. La revascularización se apoya con mayor intensidad en pacientes con angina continua y con insuficiencia de ventrículo izquierdo. La revascularización en individuos con insuficiencia ventricular izquierda en ausencia de angina es motivo de controversia. El estudio clínico Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure, STICH, efectuado en pacientes con fracción de expulsión menos de 35% y arteriopatía coronaria susceptible de cirugía de derivación arterial coronaria con injerto, no mostró un beneficio inicial significativo, en comparación con el tratamiento médico. Aún así, las tasas de muerte tanto por causa cardiovascular como por cualquier otro motivo, u hospitalización por causa cardiovascular hasta por 10 años, fueron menores en los pacientes asignados a cirugía de derivación arterial coronaria con injerto que en quienes solo recibieron tratamiento médico. Un estudio complementario a STICH también determinó que la detección de hibernación antes de la revascularización no influyó en la eficacia de este método ni ayudó a definir la población que tendría pocas probabilidades de obtener beneficios si no se detectaba la hibernación.
Se ha propuesto el restablecimiento ventricular quirúrgico, SVR, Surgical Ventricular Restoration, una técnica que se caracteriza por eliminación del tejido infartado para remodelar el ventrículo izquierdo y dar nueva forma por medios quirúrgicos al ventrículo en pacientes con miocardiopatía isquémica y disfunción de predominio en la cara anterior del ventrículo izquierdo. Sin embargo, en un estudio clínico que incluyó a 1000 pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección sometidos a cirugía de derivación arterial coronaria con injerto sola o a cirugía de derivación arterial coronaria con injerto más restablecimiento ventricular quirúrgico, la adición de restablecimiento ventricular quirúrgico a cirugía de derivación arterial coronaria con injerto no tuvo un efecto modificador de la enfermedad. Pese a ello, aún se recomendó la cirugía de aneurisma ventricular izquierdo en individuos con insuficiencia cardíaca resistente al tratamiento, arritmias ventriculares o tromboembolia ocasionada por un segmento aneurismático asinético del ventrículo. Otros procedimientos de remodelación, como aquellos que utilizan un dispositivo externo similar a una malla alrededor del corazón para limitar su crecimiento adicional, no han demostrado proporcionar beneficios clínicos significativos, aunque se ha observado una remodelación cardíaca favorable. Ocurre insuficiencia mitral, MR, mitral regurgitation, en grados variables en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección y dilatación ventricular. La dilatación anular y la falta de coaptación de las valvas en caso de normalidad anatómica de los músculos papilares, estructuras de las cuerdas tendinosas y de las valvas, identifican a la insuficiencia mitral funcional. En pacientes que no son elegibles para revascularización coronaria quirúrgica, la reparación valvular permanece como motivo de controversia. La insuficiencia mitral isquémica, o insuficiencia mitral relacionada con infarto, típicamente se asocia con fijación de las valvas y desplazamiento con respecto al movimiento anormal de la pared ventricular izquierda y su geometría. No hay datos que apoyen el uso de corrección valvular percutánea o quirúrgica cuando existe insuficiencia mitral funcional, como tratamiento modificador de la enfermedad, incluso aunque pueda corregirse la insuficiencia mitral. Tratamiento con base celular y genética. La célula muscular cardíaca posee capacidad regenerativa y dicha renovación se acelera en condiciones de estrés y lesión, como un evento isquémico o insuficiencia cardíaca. Si bien las investigaciones que utilizan células precursoras derivadas de la médula ósea o células autólogas derivadas del corazón han ganado seguidores, en general no han mejorado los resultados clínicos de manera convincente. Sin embargo, son más prometedoras las células progenitoras derivadas del corazón. Se han realizado 2 reportes de estudios clínicos preliminares en los que se administraron células a través de un acceso intracoronario. En uno, se cultivaron células autólogas positivas para EQI de la aurícula, obtenidas de pacientes sometidos a cirugía de derivación arterial coronaria con injerto, las cuales se administraron posteriormente. En otro estudio se utilizaron células derivadas de la cardiosfera, obtenidas de muestras de biopsia endomiocárdica. Estos estudios clínicos pequeños demostraron mejoría en la función ventricular izquierda, pero se requiere más trabajo para presentarlos como un éxito clínico terapéutico. La vía apropiada de administración, la cantidad de células a aplicar como umbral terapéutico mínimo, la constitución de estas células, de un solo origen o mixto, los mecanismos por los cuales se obtienen los beneficios y los aspectos de seguridad a corto y largo plazos aún son aspectos que deben dilucidarse. En la insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, se probó tomar como objetivo las aberraciones moleculares mediante la terapia de transferencia genética, principalmente con un vector adenoviral. Un objetivo celular incluye proteínas cicladoras de calcio como los inhibidores de fosfolambano, por ejemplo, CERCA2A, que es deficiente en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección. Al ser el principal responsable de la reincorporación de calcio en el retículo sarcoplásmico durante la diástole, este objetivo se probó en el Efficacy and Safety Study of Genetically Targeted Enzyme Replacement Therapy for Advanced Heart Failure, CUPID, estudio en el cual se utilizó la infusión arterial coronaria del virus adenoasociado tipo 1 que porta el gen para CERCA2A. Inicialmente se demostró que los péptidos natriuréticos se redujeron, se observó remodelación inversa y se presentaron mejoras sintomáticas.
Sin embargo, un estudio confirmatorio falló en el cumplimiento del punto final primario de eficacia. Tratamientos más avanzados para la insuficiencia cardíaca en etapas tardías, como los dispositivos de apoyo ventricular y el trasplante cardíaco, se revisan con detalle en el capítulo 255. Tratamiento de la enfermedad y cuidados de sostén. Pese a los resultados notables con el tratamiento médico, las tasas de nuevas hospitalizaciones después del alta por insuficiencia cardíaca permanecen elevadas, ya que casi 50% de los pacientes son hospitalizados nuevamente en los 6 meses siguientes al alta. La insuficiencia cardíaca recurrente y las enfermedades cardiovasculares relacionadas explican casi 50% de las nuevas hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca, mientras que otras enfermedades representan el resto. La clave para lograr mejores resultados inicia con la atención a los cuidados en la transición durante la hospitalización índice, lo que facilita el alta a través de un plan de alta exhaustivo, educación del paciente y de los cuidadores, uso apropiado de las visitas a enfermería y planificación del seguimiento. La vigilancia después del alta, ya sea por vía telefónica o en clínicas, es fundamental para asegurar la estabilidad, porque la mayoría de las nuevas hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca tienden a ocurrir en las primeras 2 semanas después del alta. Aunque suele recomendarse de manera sistemática, la vigilancia intensiva, a distancia, del peso y los signos vitales no han disminuido las hospitalizaciones. Las mediciones de impedancia intratorácica se han recomendado para identificar elevaciones tempranas en las presiones de llenado y deterioro del estado hemodinámico, de forma que pueden emplearse como tratamiento preventivo. Sin embargo, este método no ha tenido éxito y, por el contrario, puede empeorar los resultados en el corto plazo. Los sistemas de vigilancia de presión implantables tienden a proporcionar señales de descompensación temprana, además de que en pacientes con síntomas moderadamente avanzados han mostrado proporcionar información que permite la implementación de tratamiento a fin de evitar hospitalizaciones hasta en 39% de los casos. En el estudio clínico CardioMEMS Eart Sensor Use Monitoring of Pressure to Improve Outcomes in NIH Class 3 Heart Failure Patients Champion. Una vez que se llegue a insuficiencia cardíaca avanzada, se recomienda efectuar revisiones regulares, programadas para vigilar la evolución de la enfermedad y las opciones terapéuticas con el paciente y con la familia, lo que incluye analizar las preferencias al final de la vida, cuando los pacientes se encuentren cómodos durante el tratamiento ambulatorio. Conforme el estado de la enfermedad avanza, se integran a la atención a los trabajadores sociales, farmacéuticos y enfermeras, lo que puede ser crítico para mejorar la satisfacción del paciente con el tratamiento, mejorar la calidad de vida y evitar hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. De igual importancia es la atención a la vacunación periódica contra influenza estacional y neumococos, que pueden evitar hospitalizaciones por causas diferentes a la insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Cuando se llega a una etapa cercana al final de la vida, es fundamental facilitar la atención en las prioridades hacia los tratamientos ambulatorio y paliativo para la población en asilos, así como la revisión sobre modalidades terapéuticas avanzadas y uso profiláctico de dispositivos de desfibrilación, cardioversión, lo cual puede empeorar la calidad de vida y prolongar el proceso de muerte. Consideraciones globales. Existen diferencias sustanciales en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y sus resultados con base en la ubicación geográfica. El uso de tratamiento de resincronización cardíaca y desfibrilador cardioversor implantable es más alta en Estados Unidos que en Europa. En cambio, en el continente europeo se cuenta con tratamientos que en Estados Unidos no están disponibles, como el levosimendan. Diferencias en los beneficios de los beta bloqueadores según diferentes regiones del mundo, es un tema controvertido. En estudios clínicos de insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección con tratamientos vía oral, los pacientes del suroeste de Europa muestran menor incidencia de miocardiopatía isquémica, en tanto que pacientes estadounidenses tienden a manifestar diabetes y revascularización coronaria previa. Hay variaciones regionales en los medicamentos utilizados, incluso tomando en consideración la indicación. En los estudios sobre insuficiencia cardíaca se observan efectos dispares en las poblaciones.
Como ejemplo reciente, en TopCat, el uso de espironolactona fue efectivo en población estadounidense, mientras que los pacientes reclutados de Rusia y territorios contiguos no mostraron diferencias. Queda por investigar si esto representa variaciones en cuanto a población o disparidad del estudio. En estudios clínicos de insuficiencia cardíaca descompensada aguda, los pacientes de Europa Oriental tienden a ser más jóvenes, con fracciones de expulsión más elevadas y menores concentraciones de péptido natriurético. Los pacientes de Sudamérica suelen tener tasas más bajas de enfermedades asociadas, revascularización y uso de dispositivos. Por el contrario, los pacientes de Estados Unidos tienen mayor carga de enfermedades asociadas, con tasas más elevadas de revascularización y de uso de dispositivos. Dadas las diferencias geográficas en las características iniciales en los resultados clínicos, podría ser necesario verificar la posibilidad de generalizar los resultados terapéuticos en pacientes estadounidenses y de Europa Occidental.